El día que celebramos en esta jornada, Día Internacional del Paisaje del Consejo de Europa, que nos queremos detener sobre todo en todos esos factores y procesos que influyen en la transformación del paisaje que nos rodea. Factores que son demográficos, económicos, sociopolíticos, biológicos, químicos, son muchos los agentes que intervienen en la modificación del territorio que habitamos, pero sin duda ha sido la acción humana la que ha acelerado un proceso de consumo de recursos que está haciendo mella en la intervención del cambio climático. Y de este tema queremos hablar a continuación con Aridane González, que es presidente del Comité Científico para el Cambio Climático, Economía Circular y Azul de Canarias, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Señor González, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, el cambio climático ya tiene sus efectos en Canarias, pero para que nos hagamos una idea, ¿cuánto se ha transformado nuestro paisaje por este motivo, señor González? ¿Dónde lo podemos apreciar? Bueno, evidentemente lo primero es reflejar que el cambio climático nos provoca cambios que no vemos día a día, sino que vemos a lo largo de la historia. Y podemos comparar pues imágenes, por ejemplo, de Canarias de hace 40 o 50 años con imágenes que tenemos ahora y veremos cambios muy importantes, cambios que se reflejan en la calidad de los suelos, en la sequía, en la falta de zonas verdes que antes había en muchas zonas de Canarias y que hoy, por desgracia, empiezan a tener grandes problemas. Pero además de eso, también lo vemos y lo apreciamos en nuestras playas. Luego, evidentemente, tenemos que añadir la acción humana que ya más lejos de la parte rigurosamente más natural, pues lo que vemos es cómo ha cambiado nuestra sociedad, nuestro entorno urbano, y eso también está haciendo mellas no solo en el paisaje, sino en nuestra capacidad de adaptarnos a este nuevo modelo debido al cambio climático. Sí, porque desde luego, señor González, los seres humanos somos los principales responsables de ese daño que se está haciendo al planeta. Sin lugar a dudas. Desde que el ser humano empezó a desarrollarse en ese modelo industrial, además globalizado, pues hemos empezado a crecer y a consumir todos los recursos naturales en cantidades que el planeta no es capaz de absorber, de tal forma que estamos no solo destruyendo parte de nuestros recursos naturales, sino que además estamos lastrando la capacidad para producirlo a generaciones futuras. Somos responsables de ese cambio climático, pero también se cuestiona precisamente nuestra capacidad, usted lo decía, para adaptarnos a esta nueva circunstancia, a estos cambios que estamos sufriendo, y eso está provocando precisamente muchas migraciones, ¿no? Evidentemente, de hecho, ya existe el término de migraciones climáticas y nosotros lo apreciamos aquí. Es verdad que hay otros factores que afectan a la migración, como pueden ser los problemas socioeconómicos de las regiones afectadas, como pueden ser las guerras, etcétera, etcétera, pero sin lugar a dudas el cambio climático es uno de los factores importantes. ¿Por qué? Porque al final el cambio climático está provocando que hayan zonas donde prácticamente no se pueda habitar, de tal forma que esa gente tiene que emigrar para poder vivir dignamente. Y ahí es importante que las autoridades contemplen también desde la solidaridad y desde el respeto a los derechos humanos el factor del cambio climático en las migraciones. De ahí la importancia también de fomentar, pues por ejemplo, dar un impulso al sector primario, ¿no? Sobre todo en territorios como el nuestro, donde dependemos tanto del turismo, y podríamos fomentar mucho más un turismo sostenible, unas visitas más adaptadas y más concienciadas con nuestra naturaleza y nuestro entorno. Sin lugar a dudas, la llegada de la COVID nos ha dejado muestras evidentes de que el sistema económico de Canarias pues tiene que cambiar. También es real que esto no se cambia de la noche a la mañana. Tiene que ser un cambio sucesivo en el tiempo y que no depende de colores políticos. Tiene que haber un pacto por el desarrollo de Canarias, donde evidentemente pueden existir diferencias, pero los criterios ambientales, climáticos y sociales pues deben ser una referencia. En ese sentido, hay un término que hemos hablado aquí otras veces que se llama economía circular, y eso tiene como objetivo colocar pues el desarrollo local
dentro de esa economía para minimizar el impacto tanto al territorio como a la generación de residuos. De tal forma que es uno de los objetivos de la lucha contra el cambio climático favorecer la agricultura, la ganadería local, de tal forma que nuestra huella de carbono sea cada vez más pequeña, pero además dinamicemos toda la actividad económica de nuestras zonas de medianía, porque al final, si tenemos unas medianías vivas y activas, podemos, pues evidentemente, luchar mucho mejor contra el cambio climático. Usted que ha nombrado esta crisis sanitaria, la COVID-19, que ha venido a trastocar todos nuestros planes, ¿cómo está influyendo precisamente que la crisis sanitaria precisamente contribuya a cambiar todos esos planes o estrategias políticas que habían encaminadas precisamente para luchar contra el cambio climático? Bueno, sobre eso, a mí la primera reflexión que me viene a la cabeza es decir que en realidad el cambio climático es la crisis de las crisis, no es como el resto de problemas o crisis que hemos tenido que pueden pasar en el tiempo. Al final el cambio climático se evidenció ya hace unas cuantas décadas y ese gran problema tiene que englobar a todas las demás crisis porque el impacto es muchísimo mayor, pero es verdad que el ser humano de por sí está hecho para reaccionar a impactos que vea directamente. Y como el cambio climático nos deja impactos prolongados en el tiempo, pues a veces lo dejamos en un segundo plano. En ese sentido, la llegada de la COVID al principio evidentemente provocó que la mayor parte de la acción climática y política se centrara en solucionar el impacto directo, pero también es verdad que tanto a nivel europeo, nacional o regional se ha seguido trabajando intensamente para cumplir con la agenda que marcaba no solo la declaración de emergencia climática, sino además poder de una forma rápida, seria y rigurosa tener una ley canaria de cambio climático, de tal forma que la acción climática a desarrollar en los próximos años esté bajo ese paraguas legislativo y que obviamente contará con el apoyo probablemente de casi todos los grupos políticos o de todos los grupos políticos. Usted ha hecho referencia a esas zonas verdes, a la importancia que tienen esas zonas verdes. Nos fijamos, por ejemplo, a la hora de escoger un sitio para vivir mucho en que haya zonas verdes alrededor. Sin embargo, luego no cuidamos para nada el entorno natural en el que vivimos. Sin lugar a dudas, muchos de los problemas que tenemos tienen como vínculo la educación ambiental, la formación, porque es curioso, pero muchas veces, y hay un estudio que se realizó recientemente en las universidades canarias donde se demuestra que, por ejemplo, el número de vertederos ilegales en Canarias ha crecido en los últimos años, más aún en tiempos de pandemia. Eso quiere decir que hay una parte de la sociedad que no respeta y no cuida de nuestro medio ambiente, cuando es nuestro mayor recurso y reclamo para mantener vivo pues el sector económico de Canarias. En ese sentido, pues es importante respetarlo, pero si lo vinculamos a las zonas verdes y principalmente a las zonas verdes urbanas, obviamente ahí tiene que haber un compromiso de las administraciones para mantener esas zonas verdes en condiciones, porque como digo siempre, una zona verde no es plantar césped ni poner césped artificial. Una zona verde es una zona que sirva de sumidero y de filtro natural para las condiciones atmosféricas que tenemos. Por otro lado, una de las cuestiones más importantes que tenemos en islas y sobre todo en ciudades grandes es el efecto isla de calor, que agrava aún más la percepción del efecto del aumento de la temperatura debido al cambio climático. ¿Por qué? Porque nuestras construcciones, nuestro desarrollo urbano absorbe una gran cantidad de calor y por lo tanto aumenta muchísimo la temperatura de la ciudad respecto a las zonas de fuera. ¿Cómo podemos lograr esto? Con zonas verdes. Y las zonas verdes en Canarias pues deben ser fundamentales porque lamentablemente en el paso del tiempo digamos que estas zonas se han visto mermadas y muchas veces descuidadas. Desde aquí evidentemente aprovecho para hacer un llamamiento de que la lucha contra el cambio climático a nivel de ciudad, para adaptarnos a esos cambios que vienen en el futuro, pasan por repensar nuestro modelo urbanístico en todos los municipios, de tal forma que seamos no solo más sostenibles, sino más eficientes, tanto energéticamente como con el resto de recursos, ya empiece por el agua, el calor, la energía o incluso pues los residuos o lo que hoy consideramos residuos y que pueden ser una fuente de recursos
y también de empleo para Canarias. Y por ser islas, por nuestra posición geográfica, ¿somos más vulnerables a los efectos del cambio climático? Sin lugar a dudas, eso es una realidad que ya está contrastada porque primero somos mucho más vulnerables al impacto directo. ¿Por qué? Porque el aumento de temperaturas, el aumento del nivel del mar, la invasión de especies derivadas de ambos factores, el impacto en la agricultura, en la desertización, en la calidad de nuestros suelos en definitiva, es mucho más importante que en territorios continentales por nuestra propia identidad o características. Pero además de eso, la adaptación al cambio climático, que es donde podemos jugar un papel muy importante, pues también es mucho más difícil, en el sentido de que no es lo mismo ser un territorio continental donde prácticamente tienes acceso a la mayoría de cuestiones que ser un territorio de islas archipelágicas que está pues energéticamente aislado, que tiene una alta dependencia al comercio exterior, etcétera, etcétera. Pues Aridane González, presidente del Comité Científico para el Cambio Climático, Economía Circular y Azul de Canarias. Gracias como siempre por atendernos aquí en Buenos Días Canarias. Hasta la próxima. Buenos días, gracias. Gracias.